La última clase les había pedido graficar f de x igual a coseno de x. Voy a poner aquí todo en términos matemáticos, en un dominio entre 2pi y 5pi medios, ¿era? 2pi y 5pi medios. ¿Listo? D mayúscula, el dominio, dos puntos, ahora el conjunto de los números que voy a meter ahí. Si hago paréntesis cuadrado, quiere decir que incluyo tanto el inferior como el superior. Esto seguramente ya lo habían visto. Si pongo paréntesis redondo, quiere decir que no incluyo ninguno de los dos. Y les había pedido que pusieran 3 puntos en medio de esos dos, también graficados. Entonces, entre 2pi y 5pi medios estoy entre 360 grados y 90 grados más. ¿Listo? Pues en realidad, pues simplemente en lo que estábamos haciendo en la clase pasada, pues voy a dar toda una vuelta y después avanzo desde aquí 360 hasta 450. Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos que voy a poner? 30 grados, 45 grados y 60 grados adicionales a 360. ¿Listo? Entonces los valores en x que voy a poner, voy a hacer acá una tabla de x y f de x. Bueno, el f de x lo pongo ahorita. Es 360 más 30, que es el que conozco. 360 más 45 más 60 y más 90. ¿Listo? Entonces aquí llegaría 360, 390, bueno, no, ni siquiera voy a poner esto porque ya no lo necesito en ángulos, en grados, perdón. Entonces sería 2pi más 30, que es pi sextos. Esto es 2pi más pi cuartos, que es 45 grados, 60 grados pi tercios y pi medios, que es 90 grados. ¿Listo? Y esto lo simplifico obviamente como las fracciones. Entonces ese 2pi, para los que todavía me estaban preguntando, que es como de quinto o sexto, esto es 12 pi sextos, ese 2pi, ¿listo? Para poderlo sumar a pi sextos. Bien, este primero es 12 pi sextos, para que queden como un denominador, y ahí sí me da entonces el 13 pi sextos. Entonces lo mismo, esto es 8 pi cuartos más pi cuartos, entonces 9 pi cuartos. ¿Sí? Como un denominador 3, entonces este 2pi sobre 1 lo multiplico por 3 arriba y abajo, me queda 6 pi tercios, para sumarlo con otro pi tercios, queda 7 pi tercios. Y este ya lo tenía, que fue el que les di, que 5 pi medios. ¿Listo? Entonces yo ya sé que este corresponde al de ángulo de 30 grados, ¿listo? Acá lo tengo, este al de 45 y este al de 60. Y estoy graficando coseno. Entonces coseno, que es adyacente sobre hipotenusa, si no me lo sé todavía, hago los dos dibujitos que necesito para poner los dos valores. 30, 60, x raíz de 3 y 2x, y el otro 45, 45, 90. ¿Listo? Entonces coseno de 30 va a ser igual a adyacente sobre hipotenusa, raíz de 3 sobre 2. Coseno de 45, adyacente sobre hipotenusa, 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2 simplificado. Ya se lo he hecho tantas veces que no necesito hacer otra vez el procedimiento. Y coseno de 60, me paro en 60, adyacente sobre hipotenusa, 1 medio. ¿Listo? Entonces ya sé que para este, que es el de 30, corresponde raíz de 3 medios para el f de x. Es decir, el coseno de ese ángulo grandote coincide igualito con el de 30. Para el de 9 pi cuartos coincide igualito con el de 45, que es raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Digamos, si hubiera hecho acá una tabla de x contra f de x, ¿sí la ven? Y para el de 60 grados coincide igualito el de 1 medio. ¿Listo? Para el de 5 pi medios, pues igual al coseno de 90, que es 0. Y para el coseno de 360, que faltó acá, sería 1. ¿Listo? ¿Cómo los veo si todavía tampoco me acuerdo de eso? Pues hago un triángulo bien chiquito y pongo acá un ángulo de 0. Y digo, el adyacente sobre la hipotenusa, cuando estos dos están pegados, ¿qué son? 1. ¿Listo? Y en un triángulo de un ángulo muy grande, acá 89. Adyacente sobre hipotenusa, ¿el adyacente cuánto se vuelve cuando este ángulo es de 90? 0. Porque esto sigue subiendo hasta acá y ya no hay adyacente. ¿Sí lo entienden? ¿Todos lo entienden? Entonces coseno de 90 es igual a 0. ¿Listo? De ahí viene este 0, que el 5 pi medios coincide con el ángulo de 90, y este 1 para el ángulo de 360, que coincide con el de 0 grados. ¿Todo lo vieron? Entonces lo que grafico, y lo que pueden hacer acá para no graficar todo y poner por allá un mini dibujo, es poner en el origen, decir que acá está en 2pi. ¿Listo?
que en x, que está en radianes, les ponen las unidades si tiene unidades, y f de x, esto es 2pi, esto es 5 pi medios, y necesito los otros, entonces los mismos valores que puse acá. Ya sé que en toda la mitad está el de 45 grados, que equivalía al de 9 pi cuartos. Por aquí a 1/3 de la distancia está el 13 pi sextos, y a 2/3 de la distancia de aquí a acá está el otro que es 7 pi tercios. ¿Listo? Y ya, ni siquiera necesitaba la parte de abajo. Aquí digamos, o sea, estos números los puedo quitar esto y ponerlo bien pegado acá. 2pi, 13 pi sextos, 9 pi cuartos, 7 pi tercios, y aquí no lo necesito porque solamente me dieron valores positivos, ¿no? Digamos, esa es la razón por la cual no necesito la parte negativa del plano cartesiano. Entonces tengo 1.85, 707, 1 medio y 0. ¿Listo? Y aquí entonces puedo poner 1, por acá raíz de 3 medios, por aquí raíz de 2 medios, y por aquí 1 medio. ¿Listo? Y ahí tengo entonces todos los valores. Ya, esa es la gráfica. ¿Sí se entiende? Ahora, otra cosa con la que pueden arrancar de una vez, digamos, para ya no repetir esto, esto lo repito más que todo es por repaso de lo que ya he explicado. Pero si yo les pido entre 2pi y 5pi medios, ustedes ya saben que el coseno empieza en 0, perdón, que el coseno empieza en 1 y se repite cada 2pi, comienza en 1 y llega al mismo valor después de haber, con la misma dirección, a 2pi, pues ¿qué sigue? Después de que avance un pi medio más, este pedacito. ¿Listo? ¿Y cuáles son los tres valores que voy a poner? Los mismos de siempre, los mismos tres que conozco, el de 30, 45 y 60. ¿Listo? Después vamos a ver digamos, la razón por la que yo había hecho la primera identidad trigonométrica de la suma del seno y del coseno. Era para poder calcular, por ejemplo, el seno de 75. ¿Cómo lo puedo calcular sin la calculadora? ¿Qué había dicho yo del seno de la suma? ¿Sí se acuerdan que lo hicimos? Eso era seno de A por coseno de B más seno de B por coseno de A. Eso fue a lo que llegamos con la identidad trigonométrica. Después vamos a ver más para llegar a cualquier ángulo. Pero este es fácil, porque si yo pongo aquí seno de A es 30 y B es 45, ahí me suman los 75 que debo llegar, a los que debo llegar. Entonces acá me queda seno de 30 por coseno de 45 más seno de 45 por coseno de 30, y todo esto ya lo conozco, ¿sí? Seno de 30 1 medio, coseno de 45 raíz de 2 medios, raíz de 2 medios, y coseno de 30 raíz de 3 medios. ¿Listo? Entonces a eso es a lo que vamos a llegar, pero por ahora tengo estos tres puntos. Entonces si yo les pongo en el quiz, hagan la gráfica, pues yo ya sé que va a ser este pedacito y que va a tener tres puntos ahí especiales, que se llama raíz de 3 medios, raíz de 2 medios y 1 medio. Listo, ya obviamente hago bien el dibujo, pero por lo menos con esto me ubico y ya sé que me están preguntando entre 2pi y 5pi medios. ¿Sí se entiende? Listo. Pues para terminar vamos a ver la de tangente. F de x igual a tangente de x. Entonces, ¿qué es tangente en términos de seno y coseno? Seno sobre coseno. Entonces esa sería una forma de hacerlo. No lo voy a hacer así, después ustedes la practican, de pronto se las pregunto, entonces revísenla y piensen cómo hacerla a partir de la del seno y la del coseno, simplemente dividiendo las gráficas, sino que lo voy a hacer con la proporción que es opuesto sobre adyacente, otra vez solamente para practicar lo que ya habíamos hecho en la clase pasada. Entonces en el plano, en el círculo unitario, que ya habíamos hablado en la clase pasada, cuando estoy en el primer cuadrante y cojo el primero que conozco, que es el de 30, bueno, en realidad el primero que conozco, ¿cuál es? El de 0. Cuando tengo un triángulo de 0 grados, ¿cuánto es el opuesto sobre el adyacente? Opuesto 0, no me importa qué es el adyacente, ya esto me da 0. ¿Listo? Tangente de 30. Entonces tengo el de 30 acá, tengo la proporción x raíz de 3, 2x. Entonces, ¿qué sería la tangente? Opuesto sobre adyacente, 1 sobre raíz de 3, o simplificado raíz de 3 sobre 3. Ya no raíz de 3 sobre 2, sino raíz de 3 sobre 3. Tangente de 45. Adyacente sobre, perdón, opuesto sobre adyacente, 1, porque mide x y x. Y tangente de 60, digamos, parándome aquí en el primer triángulo que puse, es opuesto sobre adyacente, simplemente la raíz de 3.
Esto que otra vez solamente para poderlo graficar, vamos a aproximarlo a 1.7. Y tangente de 90, ¿qué sería? Si yo tengo aquí ese triángulo grande que estaba poniendo y tengo opuesto sobre adyacente, ¿qué pasaba con el adyacente? Se volvía cero, entonces no puedo dividir por cero, quiere decir que no existe. ¿Listo? No está definido. O si lo fuera a pensar, acercándome al ángulo de 90, la tangente va a tender a ser infinito. ¿Listo? Acá tengo una medida muy grande y el adyacente es muy chiquito. Entonces, si no es 90, sino 89.99 el ángulo, pues voy a tener una medida casi que de 1, si esto fuera un radio de 1 en este círculo, y el adyacente 0.0000001. Entonces, ¿qué me da esa división? Me da muchísimo, me da 10.000 millones, lo que sea. Entonces, quiere decir que va subiendo mucho. Hacemos lo mismo que habíamos hecho en la clase pasada en los cuadrantes 1, 2, 3, 4. ¿Qué cambia en el cuadrante 1 y 2? Cambia en el cuadrante 2 con respecto al cuadrante 1. El adyacente es negativo. Entonces, el opuesto sigue siendo positivo, pero el adyacente es negativo. Entonces, ¿qué me queda? Lo mismo, pero en negativo. ¿Listo? Eso es en el cuadrante 2, es decir, entre 90 y 180 grados. ¿Y desde dónde empieza? Cuando este ángulo es muy grande, otra vez viene desde dónde. No desde lo infinito, sino desde menos infinito. Por lo que yo tengo acá esta componente negativa. Esa componente chiquitica que es sobre lo cual lo estoy dividiendo. Otra vez sería muy grande, pero en este caso negativo. Entonces tengo los mismos valores que tengo acá, pero en negativo. ¿Listo? En el cuadrante 2 con respecto al 1. Y en el 3, ¿qué vuelve y pasa? Tanto el eje Y como el eje X son negativos. Entonces las tangentes me van a dar exactamente estos valores. Igualitos. No cambian absolutamente nada. Entonces ya casi que con eso podemos hacer la gráfica. Y ya nos vamos a la parte negativa de la tangente. Dígame. ¿El cuadrante 2 cómo es exactamente? Positivo sobre negativo, entonces me van a dar estos valores pero negativos. ¿Listo? Ya lo voy a poner aquí, con respecto a lo que acabamos de hacer. Entonces, hasta el cuadrante 1, hasta el cuadrante 2, hasta el cuadrante 3, y el cuadrante 4 lo voy a poner en el cuadrante negativo. ¿Listo? Digamos, hasta el pi medios. ¿Eso lo entienden todos? Ya lo hemos hecho con el seno y el coseno. De aquí a acá tengo el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, y yo puedo seguir acá, cuadrante 4 o antes del 1 que venía. Si cojo valores negativos, ¿a cuál cuadrante llego? Al 4. Entonces voy a ponerlo aquí por aquello de la simetría y para volver a hablar de lo que estábamos diciendo antes de funciones pares e impares. Entonces voy a graficar esos valores que acabé de tomar. Tangente de 0 es 0. Voy a poner aquí un 1 y un menos 1. Tangente de 30, entonces a un tercio del camino entre 0 y 90 pongo raíz de 3 sobre 3. Este es un 1.7 sobre 3, es decir, un 0.53, que sea, 56. ¿Listo? Entonces un poquito más de la mitad. Para 45, es decir, en toda la mitad entre 0 y 90, el 1. Y a 2 tercios del camino entre 0 y 90, que es el ángulo de 60, 1.7. ¿Listo? Entonces a lo que llego es esto. Y ya sé que esto sube hasta infinito. Nunca toca esta línea que vamos a llamar asíntota. Es decir, una línea vertical por la cual la gráfica de la función nunca va a pasar. No sé si eso ya lo habían visto, pero vuelvo y lo repito entonces. Se llama asíntota. Una línea vertical por la cual la gráfica de la función nunca va a pasar. En el plano cartesiano grafical, ¿listo? ¿Y qué dije entonces del cuadrante 1 y 2? Eran los mismos valores pero negativos, ¿listo? Entonces ya no empiezo en infinito, apenas paso al cuadrante 2 ya no empiezo en infinito, sino en negativo infinito, ¿listo? Por aquí. Y obviamente entonces tendría los mismos 3 puntos que acabé de poner acá, pero en negativo, ¿listo? Hasta llegar al 0. ¿Y qué dije del 3? Que era exactamente lo mismo que el 1, porque negativo sobre negativo me da el mismo positivo que tenía acá, positivo sobre positivo, con exactamente los mismos valores. ¿Eso lo entienden? Entonces, esto lo repito acá en el 3. ¿Listo? Esa tampoco toca, ninguna, por ningún lado. ¿Listo?
En pi medios, es decir, en ángulo igual a 90 grados, la tangente no existe y punto. ¿Listo? Y se repite hacia la izquierda en lo del cuadrante 2, porque fíjense que en el cuadrante 4, ¿qué pasa? Esto es negativo, pero el x es positivo. Entonces esa división entre los dos para lograr la tangente es negativa otra vez, es decir, lo mismo que el cuadrante 2. Entonces lo que tengo en la tangente es esto. Esa es la gráfica de tangente para cualquier valor. Entonces, ¿qué estábamos viendo en seno y coseno? Cuando yo terminé, ya le respondo. Cuando yo terminé la gráfica, ¿qué más nos fijamos? Lo de funciones pares, impares y qué otra cosa. ¿Qué era importante de todas estas gráficas? El periodo. Entonces, ¿cuánto es el periodo acá? De menos pi medios a pi medios, ¿cuánto hay? Pi. ¿Listo? Entonces en seno es 2pi, en coseno es 2pi, en tangente es pi. Cada pi de distancia se repite exactamente la misma gráfica. Eso es el periodo. ¿Listo? Llego al mismo punto, después de, yo cojo cualquiera y avanzo pi, llego al mismo punto con la misma pendiente, que era lo que habíamos definido para lograr un periodo. Dígame, Correa. Porque digamos la última línea que gráfico no iba allá a la derecha sino la izquierda. O sea, No, sí, vea que el cuadrante 4 está acá. Y está lo mismo que el cuadrante 2. entonces si la gráfico ahí no estaría bien. Sí. Vale. ¿Y cuál era el periodo del cuadrante de seno y coseno? 2pi. Entonces, Guerrero allá atrás. ¿Cada cuánto se repite la gráfica? Desde pi medios hasta pi, ¿cuánto hay? Pi. Ya, eso es todo lo que necesito. Eso es el periodo. ¿Cada cuánto se repite lo mismo? Entonces, Hayer, dígame, ¿esta función es par, impar o ninguna de las dos? ¿Qué era par? Se reflejaba solo sobre qué? Sobre el eje Y. Entonces, ¿esto está reflejado acá? No, entonces no es par. Y si ya reflejé esto y ahora lo reflejo sobre el X, ¿llego a la que sí es? Sí, entonces eso es impar y listo. ¿Listo? Otra vez lo pongo para que se acuerden. F de X es igual a menos F de X, a F de menos X, perdón, esto lo hace par. Y F de X es igual al negativo de F de menos X. Esto lo hace impar. Entonces fíjense, por favor, silencio. Para pi cuartos, ¿cuánto vale la tangente? 1, ¿sí o no? Pi cuartos es 45 grados y eso es tangente. Entonces para pi cuartos, f de pi cuartos es 1. ¿Y cuánto es dentro de este paréntesis f de menos pi cuartos? O sea, aquí. Menos 1. ¿Sí o no? Entonces dentro de este paréntesis tengo un menos 1. Si le pongo este negativo afuera, ¿me queda lo mismo? Sí, entonces es impar. Esto es otra forma de comprobarlo. No solamente gráficamente, sino que si yo les doy cualquier cosa, ustedes lo evalúan en el negativo y en el positivo. Si les da la misma magnitud con la misma, con el mismo signo, es par. Si les da la misma magnitud pero con el signo opuesto, como acá, 1 y menos 1, y necesitan ponerle este negativo afuera para que les quede igual, es impar. Si pasa cualquier otra cosa, no es ni par ni impar. Antes de poner el negativo. Sí, antes de poner el negativo afuera. Entonces un último de práctica y hacemos el quiz a partir de esto. Les pido graficar tangente entre 3 pi medios y 5 pi medios, con 3 puntos bien puestos ahí. Entonces, es par quiere decir que va desde algo menos hasta algo positivo y ahí se repite. Digamos, con el seno yo tenía que empieza en 0 y hace esto. Con el coseno empieza en 1 y hace esto. Con la tangente pues no voy a empezar desde acá, sino desde un poquito antes o un poquito después y hacer esta gráfica, ¿sí o no?
¿Y cuáles son estos valores? Si el periodo es pi, pues aquí hay pi medios para un lado y pi medios para el otro. Si avanzo otro pi, ¿a dónde llego? A 3 pi medios, que es el que quiero acá. Y si avanzo otro pi, a 5 pi medios. 3 pi medios más otro pi, o sea 2 pi medios, llego a 5 pi medios. ¿Todo lo ven? Entonces, pongo aquí mi plano cartesiano. Vamos a dejarlo a la escala real desde el 0. ¿Listos? Ahorita en el quiz háganmelo así, por favor. Desde 0. Entonces tendría pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, 5 pi medios. Yo ya sé que por aquí pasa una asíntota, es decir, por ahí nunca lo va a pasar, por acá tampoco, la gráfica. Cuando avanzo pi, pues tengo otra asíntota. Cuando avanzo otro pi, tengo otra asíntota. Y me están pidiendo graficarlo aquí. Entonces, si yo sé que esto es así al comienzo y se repite, esta es la gráfica que necesito, y si les pido entonces los valores, pues esto lo van a ampliar. ¿Listo? Es decir, lo pueden hacer simplemente más grande en el eje X para que les quepa. Voy a ponerlo ahí abajo para que mostrarles qué es lo que les voy a pedir. Entonces, entre 3 pi medios y 5 pi medios, que ya sé que se va a comportar así, ¿cierto? Porque acá hay una asíntota y aquí hay otra. Y en toda la mitad estoy en 0. Los valores que yo pondría, ¿cuáles son? En X. 2 pi más 30 grados. Lo mismo que acabamos de hacer, ese 13 pi sextos. ¿Que de dónde sale? De 12 pi sextos más 30 grados, que es pi sextos. ¿Sí o no? 8 pi cuartos más pi cuartos, 9 pi cuartos y 7 pi tercios. Esto no hay que memorizárselo, eso simplemente pues lo sacan bien. Para este corresponde un 0.56 o un raíz de 3 sobre 3. Para este corresponde un 1. Para este corresponde un 1,7 o un raíz de 3 y listo. ¿Listo? Y lo mismo para los otros lados, en negativo. Entonces le quito pi sextos a 2 pi. ¿A dónde llego? 11 pi sextos. ¿Todo lo ven o no? 11 pi sextos. En toda la mitad entre 2 pi y 3 pi medios es quitarle pi cuartos a 2 pi. Entonces a 8 pi cuartos le quito 1 pi cuartos, llego a 7 pi cuartos. Y si a 2 pi cuartos le quito 60 grados, es decir, pi tercios, a 6 pi tercios le quito pi tercios, llego a 5 pi tercios. ¿Listo? Voy a repetirlo y lo voy a escribir. Esto es 2 pi menos 30 grados. ¿Claro? Así los calculo cada uno. Entonces, para este 5 pi tercios, ¿de dónde salió? De 2 pi y le quito 60 grados. 60 grados en radianes es pi tercios. Común denominador, entonces 6 pi tercios menos pi tercios, 5 pi tercios. ¿Clarísimo? Y listo. Y estos van a tener los mismos valores pero negativos. Entonces acá tengo el raíz de 3 negativo, aquí el menos 1 y aquí el menos raíz de 3 tercios. Y listo. Esto es lo que necesito. Los dibujitos de los dos triángulos los hacen solamente como referencia para saber de dónde fue que sacaron estos valores. Dígame. No, con la de abajo. Esto es lo que quiero, en últimas. ¿Listo?